¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Estamos aquí con Seferino Rato. Sefe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Todo Eduardo. bien? Muy bien. No está Luis Novarecio, él tuvo un problema con su mamá, así que Luis, te mandamos un abrazo muy grande y ojalá que tu mamá se recupere muy pronto. Bienvenidos al primer debate sobre lo que fue el horror de la década del 70. Pasaron más de 40 años, no hubo dos demonios, hubo uno solo, la violencia. Hubo crímenes, hubo ríos de sangre, de sufrimiento en la República Argentina. Y Infobae quiere contribuir justamente al debate con distintas interpretaciones, en este y en otros temas futuros. Porque hay que pasar de la confrontación a la conversación. Y eso es lo que vamos a intentar justamente esta noche. Por primera vez en la historia de la televisión argentina van a debatir exmilitares y exguerrilleros, enfrentados en el pasado, pero hoy juntos, todos juntos, en una mesa, por memoria, verdad y justicia, pero completa. Sí, estamos en vivo. Se puede seguir por los canales de Infobae en YouTube, Facebook y Twitter. Y pueden enviar ustedes sus propios comentarios, preguntas que nosotros las vamos a hacer. Voy a presentar, ¿te parece?, a quienes participan y les agradecemos que estén con nosotros. Buenas noches a todos. Vamos a empezar de derecha a izquierda, sin connotación. Eduardo Anguita es periodista, es escritor, coautor de La Voluntad, libro muy importante sobre los 70. Él fue militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Luis Labraña es gestor cultural y es licenciado en lingüística, pero antes fue militante de Montonero. Muchas gracias. Aldo Rico es político, empresario, fue teniente coronel y comando del ejército. Muchas gracias por estar con nosotros. Y José D'Angelo es periodista y escritor, autor del libro Mentirás tus muertos, también otro libro muy importante, y antes fue militar, ahora está retirado. Este es un debate, como dijiste, Eduardo, sobre pasado, presente y futuro. Hay tres bloques temáticos, precisamente uno que tiene que ver con la autocrítica, el pasado, otro con la evaluación, el presente, y otro con el futuro, si hay posibilidades de reconciliación o no. La idea es hablar libremente, pero tenemos que tener un orden. Algunas ciertas normas y reglas que deben ser, por parte de los panelistas, digamos, seguidas a rajatabla. Va a haber un reloj, hablarán 2 minutos, ¿es así? Sí, el debate en total va a durar 1 hora aproximadamente. Distribuida en estos 3 bloques. En cada bloque habrá 2 minutos para cada uno de los panelistas y después que hablen los 4, 1 minuto más para cada uno para preguntar, refutar, criticar. Se admiten preguntas venenosas. En total 3 minutos para cada uno de los 4 en cada uno de los 3 bloques. ¿Te parece empezar por el primero? Sí, señor. Basta de una sola voz, de un solo relato. De un lado hubo solamente víctimas y del otro hubo solo verdugos. Y recuerdo que, o les recordamos que lo pueden seguir a través de los teléfonos celulares, de las tabletas o de las computadoras, a través del sitio de Infobae, que lo está transmitiendo en vivo, y a través de Facebook, Twitter y YouTube. Bien, bloque número 1, autocrítica. La pregunta es esta. ¿Considera que su sector, o el sector con el que más se identifica, ha asumido su responsabilidad sobre la violencia en los años 70? Vamos a comenzar, a ver quién comienza. Comienza José D'Angelo. 2 minutos. Entiendo que el sector al que se refiere la pregunta es el de las Fuerzas Armadas a las que yo pertenezco en mi carácter de oficial retirado del Ejército. Formalmente el Ejército hizo en la gestión del general Balsa una autocrítica que para nosotros, para mí por lo menos, perdón, es insuficiente, escasa y contribuye a algo que yo voy a volver en el debate, que es a la construcción de un relato a diferencia de la descripción histórica de los hechos. Creo que los argentinos nos debemos la verdad histórica
y la autocrítica que hizo el general Balsa fue incompleta. Después voy a mostrar, por ejemplo, para mostrar la realidad histórica, las cartas que alguna difusión han tenido que el general Balsa le mandó al general Videla agradeciéndole todo lo que había hecho por el ejército y augurándole que la historia iba a colocar su actuación en la historia del ejército argentino en el lugar que correspondía. Así que creo que en cuanto a autocrítica, yo creo que los militares tenemos que hacer una crítica respecto de nuestra actuación en los 70. Yo soy un oficial egresado del Colegio Militar en el 80. Yo ingresé al ejército por los 70, pero por circunstancias de la vida no participé de los conflictos. Yo ingresé en el año 75, me anoté para ingresar, finalmente terminé egresando en el 80 cuando el conflicto interno había acabado. Pero las camadas que hoy conducen el ejército, la mía, las que vienen detrás, las 6 o 7 que vienen detrás, han vivido la historia de los 70. Así que esta situación de la autocrítica yo creo que hay que hacerla. Tiempo, tiempo. Estamos atentos, ¿eh? Vamos entonces, ahora le toca a Anguita. 2 minutos, por favor. Mis primeros 30 segundos, porque quiero disentir con la presentación que hizo Infobae de esto, en el sentido que yo creo que hubo en estos años, en estos 32 años de democracia, posibilidad de expresarnos libremente, cosa que no sucedió durante la época del terrorismo de Estado. Es muy grave confundir la persecución, los secuestros, la censura abierta a la prensa y la desaparición de ciudadanos con una visión hegemónica. Creo que en todo caso lo que hubo en estos años fue una visión hegemónica porque a partir de 2003-2004 hubo un interés de buena parte de la sociedad de recuperar la justicia. Eso se logró con la derogación de las leyes de impunidad, eso generó un proceso de judicialización de una serie de crímenes que estaban impunes, y me parece que en estos años sí hubo la posibilidad de que se expresaran muchísimos que disintieron con la política de derechos humanos, que no fue patrimonio solamente del gobierno, de los gobiernos kirchneristas, sino también de la justicia y de buena parte de la sociedad. Pero yendo concretamente a la pregunta que ustedes hacían, yo creo que es imprescindible que quienes fuimos militantes revolucionarios no solamente demos testimonio de lo que hicimos sin ocultar nada, sino también que tengamos una visión crítica de esos años. Creo que han pasado muchísimos años. Yo formé parte de una organización que fue diezmada, los líderes más importantes de la organización murieron en el año 76, después quedó una figura que asumió una responsabilidad, pero no era realmente, me refiero a Enrique Gorrerán Merlo, no era la persona que lideraba la organización, y lo que él dejó como testimonio me parece muy pobre. En ese sentido, quienes fuimos militantes, simplemente yo me incorporé muy joven a la lucha y caí preso muy joven, creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para dialogar y también poner de relieve que la violencia que se vivió en la Argentina también tuvo una contribución por parte de quienes queríamos una sociedad más justa, una sociedad mejor. Muy bien, Anguita, muchas gracias. Aldo Rico, su turno. Para mí es difícil hacer una autocrítica por la sencilla razón de que yo estoy sospechado. Yo ingresé en el Colegio Militar en los 70 y ya he tenido 2 causas en este tema. Además, por mi nivel de conducción no tenía responsabilidad, por mi nivel... De todas formas, creo que tenemos que analizar todos los problemas y esta mesa que se ha formado y que tal vez se tenga que ampliar y prolongar realmente es muy importante, porque acá estamos demostrando fundamentalmente que los que combatimos en aquella oportunidad no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar y nos llevamos perfectamente bien. Acá el problema es la dirigencia política. Yo creo que el grave problema de un conflicto que lleva 40 años sin resolverse, donde muchos de mis camaradas están detenidos, están condenados por leyes que son posteriores a los hechos
que se juzgan, ¿no es cierto? Como dijo además el fallo del tribunal inicial, en el marco de una guerra revolucionaria, que así lo marca, una guerra revolucionaria, y creo que todos están de acuerdo que fue una guerra revolucionaria, con objetivos claros de toma del poder, inhibe. Yo no puedo hablar porque realmente podría ser acusado, es cierto, pero de todas formas yo agradezco a Infobae que nos haya invitado y además le agradezco a todos los que están en esta mesa, sobre todo a aquellos que alguna vez nos enfrentamos, porque me parece que hay que lograr un ambiente de reconciliación, sin el cual la Argentina no va a salir adelante. Y lamentablemente en el marco de una dirigencia que cada vez es más hipócrita, cada vez es más mentirosa y cada vez es más falaz y es incapaz de solucionar los problemas de la República. No solucionó el problema del enfrentamiento y tampoco soluciona los problemas de la pobreza, de los problemas de la educación y otros más. Muchas gracias, Aldo Rico. Labraña, su turno. Bueno, yo no me puedo arrogar la representación de las tres organizaciones a las que pertenecí, la Fuerzas Armadas Peronista, Montoneros y FARC. Vengo a hablar acá como un ex miembro de las organizaciones, pero no las represento. Por mi lado no tengo una autocrítica, no soy un arrepentido. Posiblemente me analizo y me doy cuenta que hubo grandes errores y una equivocación en mi accionar. Pero también me pregunto el por qué. ¿Qué es lo que sucedió para que jóvenes de 17, 18, 19, 20, 21 años tomaran las armas? Entonces, cuando pienso eso, digo, ¿autocrítica de qué? Tenemos que tener una visión de la historia, no una autocrítica. Tenemos que profundizar a ver qué sucedió para que llegáramos a ese punto. Porque no es cuestión de que hubo militares malos, se tienen que autocriticar, montoneros malos, Perrete malo, FAP mala. No, no es así. Acá sucedió algo. Y eso no lo soluciona la autocrítica, sino profundizar el estudio en la historia, porque esto es como una peste. Nosotros podemos darle un antibiótico, pero la vamos a curar hoy, mañana y pasado. No, tenemos que curar los orígenes de la peste para que no se repita. Ahora, le queda tiempo. Permítame preguntarle, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que sucedió? Claro, ¿qué es lo que sucedió? Todos aparentemente dicen, bueno, aparecieron unos muchachitos enloquecidos que ensangrentaron el país y eran asesinos, no eran idealistas. Del otro lado, dicen, aparecieron unos militares represores que tampoco eran idealistas y asesinaron al país. Yo creo que no es así. Yo creo que en ambos bandos eran idealistas. Ambos bandos lucharon por la patria. Unos equivocados, considero yo el caso nuestro, porque atacamos las estructuras del Estado, y otros que salieron a defender las estructuras del Estado, creo que estuvieron en lo correcto. En ese momento nos enfrentamos y nos matamos. Pero no veo la autocrítica, no veo la necesidad de pegarnos con un látigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora entonces pasamos a algo más dinámico, que sería cada uno de ustedes va a tener un minuto, y ahí puede decir lo que quiera, puede refutar, criticar. Un minuto para preguntarse entre sí. Un minuto el que pregunta, un minuto el que responde. Y la pregunta puede ser a cualquiera de ustedes. Muy bien. Arranco yo. Comenzamos con D'Angelo. Yo, a diferencia de Eduardo Anguita, considero muy buena la presentación que hace Infobae del debate, que como Aldo agradezco y me parece que es muy bueno y que es histórico y tiene que continuar. Y voy a sacar solamente un párrafo de esa presentación que dice: el eslogan de los últimos años, memoria, verdad y justicia, esconde en realidad una impostura. La masificación del debate fue inversamente proporcional a la pluralidad. El paso del tiempo facilitó el olvido y la manipulación, y sobre todo la imposición de una sola voz y de un solo relato. De un lado, como repitió Eduardo recién, solo hubo víctimas, del otro solo verdugos. Este debate tiene que ver, me parece a mí, con que en los medios en los últimos tiempos empezaron a dársele espacio a las víctimas de la guerrilla. La aparición de víctimas de la guerrilla, de Victoria Villarroel del CELTIP, de Silvia Barzábal, etcétera, impulsó este debate. La pregunta, perdón, ¿para quién es? La pregunta va a ser para Eduardo Anguita. ¿Te parece que una sociedad tiene que tener como objetivo
para revisar su pasado y para construir su futuro, la memoria o es la verdad histórica la que necesitamos? ¿Cuál es la diferencia que ves vos entre memoria y verdad histórica? Yo creo que es un tema importantísimo. Yo creo que la memoria es importante porque con lo que se vivió durante el terrorismo de Estado hubo un bloqueo de una buena parte de la sociedad. O sea, silenciar a la sociedad a través de los campos de concentración y de la detención, tortura y asesinato sin siquiera reconocer esos asesinatos generó un terror impresionante. Entonces, el hecho de hacer memoria después durante la democracia ayudó a muchísima gente a recuperar su identidad. Creo que con eso no es suficiente. Coincido con vos con que necesitamos todos los datos históricos. Creo que muchísimos de tu libro que me acabas de dar y que todavía no había leído referencias. Tu libro yo lo voy a leer y sé que vos has leído trabajos con los cuales probablemente no estés de acuerdo ideológicamente, pero que te nutrís de esa mirada amplia y diversa. Creo que eso tiene que ser completado, D'Angelo, con los registros de lo que pasó con los 30.000, como sostenés vos, no son 30.000, los que sean los registros que el Estado tenga, que las Fuerzas Armadas tengan, de quienes estamos buscando todavía a nuestros familiares desaparecidos. Eso va a ser una contribución al debate histórico muy importante y por eso me pliego a esto que vos decís. No solamente porque tenemos que reconocernos como argentinos, tenemos que reconocernos en la diversidad, sino también nos tenemos que reconocer en las atrocidades que en el Estado se hicieron, donde no solamente participaron militares, sino empresarios, dignatarios de la Iglesia, Tiempo, Anguita. Jueces y demás. Tiempo. Muy bien. Anguita, su turno. A mí me gustaría preguntarle a Aldo Rico, porque la verdad lo quiero decir, usted puede tener causas, pero por otro lado usted fue un soldado importante en Malvinas y usted fue un dirigente político. Soy. Bueno, pero entonces, ¿por qué habla de una dirigencia política que hoy no sirve para nada si usted formó parte y forma parte de esa dirigencia? Déjeme completarla. Usted como militar tiene una formación que le permitió, por el prestigio que tuvo en Malvinas, ganar cierto espacio. ¿Cómo piensa hoy la posibilidad de revalidar títulos en un contexto en el cual, como usted decía, tiene algunos camaradas presos, quiere su libertad y por otro lado quiere ser parte de un proceso de una Argentina mejor? Bueno, esto lo vengo haciendo desde hace muchos años. Me preocupan hoy más mis camaradas presos, porque se está dando la oportunidad de hablar de cosas que antes no se podía hablar, ¿es cierto? Porque en los últimos años, sobre todo en los años del radicalismo y del peronismo y del kirchnerismo, era muy difícil tocar estos temas. Se fueron abriendo los temas y estamos buscando otros espacios. Primero, yo no defiendo el proceso. Yo estoy pensando en mis camaradas que están sometidos a leyes que fueron posteriores a los hechos y se les niega la justicia. Pienso que están sometidos a un sistema de venganza y no de justicia. No se puede equiparar la acción de un cabo con la responsabilidad de un general. No se puede equiparar la acción de un agente con la acción de un comisario inspector o de un comisario general. ¿Y qué promueve? Discúlpeme que lo interrumpa, pero ¿y qué promueve entonces para lo que usted considera? Yo no lo comparto, pero ¿qué promueve? Lo que alguna vez firmaron antes del indulto los dirigentes montoneros en Luján. En Luján. Y lo que le dije a Alfonsín en Semana Santa del 87, solución política definitiva a las secuelas de la guerra de la subversión, o llámela usted como quiera, que despeje el tema del conflicto. Yo quiero a mis camaradas libres, ya es hora de que estén libres. No quiero que los otros vayan presos, porque tampoco sirve para nada, porque además están indultados. Pero yo quiero a mis camaradas que se les dé la libertad, ¿es cierto? Esto es lo fundamental. Quiero que se reconozcan las víctimas de los atentados terroristas, de los atentados de los movimientos revolucionarios, que son más de 15.000. Quiero que se den a conocer las listas de la CONADEP
y que tiene en estos momentos los derechos humanos. Y quiero que se publiquen también todo y se transparente todos aquellos que cobran indemnizaciones o salarios, ¿no es cierto?, del Estado, porque se los considera víctimas. Eso está transparentado, eso hay un registro. No está transparentado, no está transparentado. Tenemos casos de que no está transparentado y sabemos que hay muchos casos de gente que cobra y está viva o no murió como dicen que murió en combate. Y además quiero que se conozca bien que si los movimientos revolucionarios eran jóvenes idealistas, también nosotros éramos jóvenes idealistas. Y esos jóvenes idealistas revolucionarios mataban y asesinaban y ponían bombas y mataban a inocentes. Y quiero que se termine todo el proceso de educación, ¿no es cierto?, sobre los chicos de la República Argentina, donde se reivindica el accionar del revolucionario y se olvidan de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas terminaron con ese sistema. Y si Alfonsín llegó al poder alguna vez en elecciones libres, es porque los movimientos de guerrilleros dejaron de tener importancia en la Argentina. Como está demostrado en todos los listas. Yo no puedo hablar de lo que yo hice o de lo que yo actué, pero puedo hablar con todas las cosas que todos los elementos revolucionarios, ¿no es cierto?, han escrito, porque ustedes han escrito todo, han escrito de todo, han escrito hasta las barbaridades que hicieron. Pero hay que entender que así es la guerra. Todos quieren moderación. La guerra es no existe la moderación en la guerra. Yo como comandante de mis soldados hacía todo lo posible para que ninguno de mis soldados, de mis subalternos, tuviera consecuencias, estuviera herido o muerto. Para eso hay que desarrollar sobre el enemigo el máximo poder de combate. Y esto es así y en todo el mundo y en todas las guerras. Perdón, una pregunta para Anguita respecto a lo que decía recién Rico, para Anguita y para Labraña. ¿Hubo una guerra? Yo lo dije varias veces, no hubo una guerra en la Argentina y quienes formamos parte de la lucha creíamos que estábamos en guerra. Parece una paradoja, pero si uno lee, y acá D'Angelo trajo periódico de la Estrella Roja, eran partes de la guerra revolucionaria. Cuando uno termina este proceso y ve el contexto en el que se vivía de Guerra Fría, muchos de los revolucionarios creíamos que promoviendo la idea de estar en una guerra revolucionaria íbamos a ganar más adeptos. Y en realidad lo que hicimos fue entramparnos en algo que militarizó un conflicto que era de base política. La historia de la Argentina fue la historia de la lucha del peronismo. Después del 55, una resistencia que era sindical, social y política, y a veces de resistencia armada. Nosotros la militarizamos y eso creo que ayuda a cierta deformación. Labraña. Sí, yo querría preguntarle a Anguita y también contestar lo que está diciendo él. Unas cosas que me intriga es por qué el uso del cliché del terrorismo de Estado, cuando la palabra, digamos, terrorismo de Estado no es una figura jurídica. Me suena más como, digamos, un epíteto, como una agresividad para hablar. Y si nosotros hablamos de terrorismo, tenemos que pensar, digamos, que antes del proceso militar también hubo, supuestamente, un terrorismo de Estado. No tenemos que olvidar la AAA. Pero tampoco nos tenemos que olvidar que nosotros iniciamos una escalada por la toma del poder, que eso implica una guerra revolucionaria, para tomar las estructuras del Estado. Si nosotros lográbamos tomar las estructuras del Estado, en nuestra concepción de guerra revolucionaria, podríamos haber desarrollado un socialismo. En el caso del RP, el socialismo, en el caso nuestro, un pseudo socialismo nacional. Pero nosotros sabemos perfectamente, porque también es un cliché decir que la guerra es la continuación de la política por otros medios, tenemos que reconocer que fue una guerra, pero no es el problema de si fue o no fue una guerra. El problema, vuelvo a insistir, es por qué la política falló y nos llevó a la guerra. Tiempo, Labraña. Ahora, Labraña, ya que estaba tan locuaz sobre ese tema, ustedes si ganaban, si tomaban el poder, ¿iban a implantar qué? ¿Una dictadura, la cubana o qué?
Yo creo que conociendo las características argentinas y viendo la inmigración nuestra, digamos, nuestra herencia ideológica, yo creo que los fusilamientos hubieran sido o como en España o, por qué no, como Stalin. O sea, miles. Yo creo que hubiera sido sangriento. ¿Ustedes hubieran fusilado a miles de personas? No yo, estoy Bueno. diciendo lo que hubiera sucedido históricamente. Posiblemente yo hubiera sido uno de los fusilados, ¿no? Porque siempre fue un tipo con pensamiento propio, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sí, que hubiera sucedido eso. Pregunta, la gente está interactuando con nosotros a través de las redes sociales, están escribiendo en Twitter y en Facebook. Pregunta Lucas Domínguez si es verdad que usted, Labraña, fue el que inventó el número de 30.000 desaparecidos. Sí, es correcto, es correcto. ¿Cómo fue ese momento? Es simple, llegaron las madres de Plaza de Mayo, lo conté varias veces, llegaron a Europa, estaban buscando dinero para poder desarrollar su organización no gubernamental, para sostenerse, para comprar una casa, y al llegar a Holanda plantearon, llevaban yo no sé si no tengo las copias todavía, siempre digo lo mismo, tengo que buscar, llevaban unas tremendas hojas A3 con nombres de desaparecidos que rondaban alrededor de 3.000 y pico, 3.700, 4.000, algo así. Entonces plantean el problema del genocidio, que son las grandes discusiones, que es un genocidio. Entonces dijeron que no se podía plantear el genocidio, porque Ámsterdam es una sociedad que sufrió mucho, porque es una sociedad judía. Entonces, frente a 6 millones de personas, hablar de 3.000 personas de genocidio no servía como argumento. Que tendrían que ver, tendrían que revisar más, no dijeron busquen, tendrían que revisar más, a ver si se encuentran más datos, etcétera, etcétera. Los argentinos enseguida nos encontramos, discutimos, había muchas corrientes de RP, gente suelta, de todo, gente que llegó por problemas económicos, todo el mundo opinaba. Y opinaron diversas cifras, llegaron a 100.000 las cifras. Y no sé, sacaron del bolillero 30.000, que es lo que había dicho yo, y se aceptó 30.000. Pero éramos conscientes que no era 30.000. Rico, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque usted habló de los camaradas presos, ¿no? Ahora hay otro preso, que es el general Milani. ¿Usted cree que también Milani está injustamente apresado? No sé, no conozco el caso. Bueno, pero en general. No conozco el caso de Milani. Bueno, pero hay testigos. No conozco. Yo quisiera leer parte del fallo del tribunal que condenó a los comandantes. Toda consideración debe partir del reconocimiento de la situación política e institucional en que se insertó la acción de los procesados tendientes a reprimir el terrorismo subversivo en el país, que está fuera de toda discusión que a partir de la década del 70 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, el que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes, por su cantidad, por su estructura militar, por su capacidad ofensiva, por su poder de fuego, por los recursos económicos con que contaban provenientes de la comisión de robos, secuestros extorsivos y variada gama de delitos económicos, por su infraestructura operativa y de comunicaciones, la organización celular que adoptaron como modo de lograr la impunidad, por el uso de la sorpresa en los atentados irracionalmente indiscriminados, la capacidad de interceptar medios masivos de comunicación, tomar dependencias policiales y asaltar unidades militares, que esos episodios constituyen una agresión contra la sociedad y el Estado. El objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas, algunas de las cuales incluso intentó como paso previo a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán ya mencionados, la obtención del dominio sobre un territorio a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional. Dice en esta parte la sentencia, en consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, este se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Esto lo dice el tribunal. Okay. Rico, deme un con segundito. referencia a la situación persistente al 24 de marzo del 76, finalmente expresa: en suma, se tiene por acreditado que la subversión terrorista
puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido. Okay. Esto dice el tribunal. Ok. Pregunta de las redes sociales, la gente está escribiendo a través de Twitter y Facebook. Paranguita la pregunta. María Pía Rincón le pregunta si ustedes reconocen que secuestraron y asesinaron gente. Mirá, en todas las partes de los periódicos del PRT y del RP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, figuraban las acciones. Con otra terminología, no decía asesinato, yo no la quiero calificar ahora, decía ajusticiamiento. Pero esto, las organizaciones se hacían cargo, la organización de la que yo formé parte se hizo cargo. ¿De qué? ¿De ajusticiar a gente? Te estoy diciendo, en ese entonces se decía ajusticiar. María Pía pregunta si asesinábamos. Entonces yo por eso digo, uno puede cambiar cosas que parecen sinónimos y no lo son porque tiene una carga valorativa distinta, pero sí de provocarle la muerte a personas. Hoy uno puede decir son asesinatos, algunos son asesinatos, otras fueron muertes en combate y otras fueron muertes horrorosas, como contaba el otro día Silvia Ibarzábal. Pero yo quiero decir que eso fue en un contexto de lucha donde esto se vivió en toda Latinoamérica. La consigna del Che era crear 2, 3, muchos Vietnam. Muchísimos jóvenes creímos que ese era el camino, muchísimos jóvenes creíamos que tomábamos las banderas de San Martín y Bolívar, y yo creo que en buena medida esto es parte del debate de la historia que decía D'Angelo. Ahora quiero decir también, porque acá escucho que Labraña dice el terrorismo de Estado es, como dijiste, es una entelequia. Terrorismo de Estado fue haber secuestrado en campos de concentración y torturado hasta el asesinato a miles de personas. Eso no es terrorismo de Estado. Eso es terrorismo de Estado, esos son crímenes de lesa humanidad y eso es un plan sistemático. Y la verdad estoy deseando, no hoy, porque posiblemente este primer encuentro no dé, pero estoy deseoso de que algún día nos podamos sentar y reconozcan, no individualmente yo torturé y yo tiré de un avión, pero que los militares que participaron en esos años en la represión se hagan cargo de que tuvieron un ejército donde la tortura fue un crimen perpetrado contra miles de argentinos y que no han guardado los documentos y no los han hecho públicos. Entonces, la verdad, me parece que si queremos hacer una historia donde se cuenten todas las cosas, yo vengo acá también para decirles a ellos, con todo respeto, pero con energía, háganse cargo Anguita, de que formaron parte de un ejército Anguita, donde se cometieron crímenes. Responda, Rico. No, no es así, pero bueno. ¿No torturó el ejército? Sí, me refiero que no simple. Otra vez le vuelvo a decir, yo no puedo hablar del tema, porque yo no estoy indultado, ¿me entiende? Lo que me llama la atención es que únicamente esté allá la foto de la Junta Militar cuando la guerra revolucionaria comienza en un gobierno constitucional. ¿Qué decía D'Angelo? Yo la verdad que estos primeros rounds, este primer round me permitió encontrar la distancia del combate y demás. La verdad que estoy un poco desilusionado con Anguita. Combate eufemísticamente. Sí, sí, por supuesto, combate, intercambio de ideas. Estoy un poco decepcionado con Anguita. Yo pensé que su respuesta respecto de si la memoria, que es plastilina y que se puede moldear para el uso político en cualquier momento de la historia, como ha hecho el último gobierno, y ha utilizado el aparato educativo para hacerlo, se contradice claramente con la historia. Por eso ustedes van a ver, si la cámara enfoca, que yo tengo un montón de papeles, porque yo dudo de mi memoria es absolutamente frágil. Entonces yo le voy a decir a Eduardo Anguita, le voy a refrescar, por ahí no lo recuerda, algunas cuestiones que están sacadas de la historia. El hijo de Jorge Macetti, el guerrillero que vino a preparar la venida del Che Guevara, escribió un libro, el hijo Jorge Macetti, compañero de militancia de Anguita, escribió un libro que se llama El furor y el delirio, y este hijo directo de la Revolución Cubana, acá tenemos que hablar de Cuba, no podemos dejar de hablar de Cuba,
Este hijo directo de la Revolución Cubana, en su libro El furor y el delirio, digo hijo directo porque se crió en Cuba, porque después militó en el ERP, porque después fue a combatir en el Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua. Jorge Massetti, hijo, dice: hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo. Esto se condice con otro documento que tengo acá, que es una conferencia de prensa que dan Quieto y Firmenich en junio del 73, gobierno de Cámpora. Lo publica la revista Militancia, dirigida por el después secretario de Derechos Humanos Eduardo Duhalde, en donde le preguntan a Firmenich, ¿cómo van a controlar desviaciones del gobierno de Cámpora, que recién iniciaba? Entonces Firmenich contesta: nosotros, como organizaciones políticas militares, vamos a controlar las desviaciones y traiciones, serán pasibles de las medidas punitivas que establezca la justicia popular. Y Quieto le pregunta si van a dejar las armas, otro periodista, y Quieto contesta: vamos primero a señalar a los enemigos, que enumera toda la lista de enemigos, y dice a todos aquellos que conspiren contra el cumplimiento del programa de liberación. A ellos se los combatirá por todos los medios y en todos los terrenos necesarios, por la acción de masas y por la acción armada, tanto de masas como de comando. Tanto Quieto como Firmenich dicen que no les importa nada la democracia reconquistada y que ellos tienen el poder de las armas, lo mismo que avisaba Massetti en su libro. Sí. Un segundito. 30 segundos para usted para contestar esto. No, simplemente para refrescarle a D'Angelo que yo no estoy para nada decepcionado con el hecho que podamos decirnos las cosas. No me hago ninguna fantasía respecto de que lleguemos acá a acuerdos. Me parece importante que los televidentes puedan ver esto, pero le quiero recordar a D'Angelo que en la voluntad están registrados los documentos no seleccionados para que los revolucionarios de los 70 contaran sus hazañas, sino para reflejar los hechos crudos. Rico trajo la voluntad, la puede citar, y en muchas cosas parecen pelotazos en contra. Tiempo. Porque fue la historia, precisamente lo que tratamos de reflejar en ese libro. Tiempo, Anguita. Tratemos todos de respetar los tiempos. Hay mucha interacción de los televidentes a través de los teléfonos celulares, a través de las tablets, a través de las computadoras que nos están viendo en vivo en estos momentos, a través de Facebook, de Infobae.com, de Twitter. Agradecemos mucho a Facebook, a Twitter, a YouTube, ¿no? Hay mucha interacción, la gente está mandando muchos mensajes. Por ejemplo, Martín Ansardi en Facebook dice: Anguita debería estar preso, pero yo le recuerdo que usted ya estuvo preso, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 11 años. 11 años. ¿Por qué crímenes cometidos? ¿Por qué la condena? Por el asalto al Comando de Sanidad del Ejército en septiembre del 73. Ajá. Contémosle a los más jóvenes en 30 segundos cuánta gente murió, quiénes murieron, qué pasó. Ahí hubo una sola muerte del teniente coronel Duarte Ardoy, cuya autoría nunca se probó porque fue al final cuando nosotros rendimos el cuartel, que lo habíamos tomado, y en el momento que estábamos saliendo se produce la muerte del teniente coronel Duarte Ardoy. Okay. Y digamos que no fuimos condenados por eso, sino por la toma del cuartel. Bien, vamos a ir al segundo bloque. ¿Vamos al segundo bloque? Pero el contexto es que ahí estaba por ganar Perón, claro. Gobernaba el peronismo, es decir, la idea había renunciado Cámpora y estaba Lastiri de presidente. O sea que ustedes ahí consideraban gobierno que democrático. Una democracia burguesa, digamos. Eso era lo que decían los periódicos del momento, y yo con los años, lo he dicho más de una vez, he dicho que eso fue un error grave. No fue un error común, fue un error grave. Okay. Atacar un cuartel en democracia Eduardo, fue... 30 segundos, por favor, que quiero pasar al segundo tema. El que le da la respuesta histórica a lo que pensaba Anguita es el general Perón, que en enero del 74, cuando el ERP intenta tomar un cuartel para conseguir armamento para combatir al gobierno del general Perón, el general Perón dice en una carta que es bastante conocida, pero es muy buena esta frase: lo saca de la historia. A ustedes lo saca de la historia. Eso que vos considerás un error, esto es, quedaron fuera de la historia por esta frase de Perón.
teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo del 73 pudieron esgrimir. La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía, estas dos cosas harán que el reducido número de psicópatas que van quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la República. Tiempo. Les agradezco mucho. Vamos al bloque 2. Vamos con el tema de la evaluación. Nuestros panelistas, nuestros invitados tendrán que contestar todos a esta pregunta. ¿Están conformes con el modo en que la sociedad, durante este periodo democrático, o sea, del 83 a esta parte, ha resuelto, procesado, juzgado este pasado? Y arrancamos 2 minutos cada uno. Les pido por favor respetar el tiempo. 2 minutos cada uno. Arrancamos con Aldo Rico. La sociedad no nos juzgó. A nosotros nos juzgó un sistema político, no la sociedad. La sociedad, cuando estalla la guerra revolucionaria, se pone en contra del sistema revolucionario. Y las Fuerzas Armadas logran reducir a la guerrilla precisamente por el apoyo de la población, si no hubieran ganado. Es un grave error. Ellos creían, como creía Susana Sanz, fundamentalmente decía el imparable de un pueblo peronista fogueado en la represión. El pueblo peronista fue precisamente el que les dio la espalda, precisamente porque escuchaban a Perón. Y ellos pensaban que el pueblo peronista le iba a dar las condiciones objetivas para lograr la toma del poder, y se lo negaron absolutamente. La pregunta es, ¿tuvieron las fuerzas revolucionarias el apoyo de la Cuba de Fidel Castro? Porque nosotros, deteniendo a la revolución, a las fuerzas revolucionarias en la Argentina, y digo fuerzas revolucionarias por deferencia, ¿no es cierto? Terminamos con el sueño de la cordillera de los Andes como una sierra maestra, y terminó el Che Guevara muerto inútilmente, abandonado por Fidel Castro, por el PC de Bolivia y por el PC de la Unión Soviética en las yungas bolivianas, donde no podía hacer ninguna revolución porque no había población. Pero fíjese que es una cosa que nos tiene que reflexionar, que tenemos que reflexionar. Las condiciones estratégicas. El proceso fue aliado estratégico de la Unión Soviética. El órgano oficial del PC se publicó la foto de Videla. Tiempo. Ya va a tener oportunidad de ampliar seguramente. Sus 2 minutos, Labraña. Continúo lo que dice. El PC en todo momento apoyó al proceso militar, y ya que ya hablan de terrorismo, yo hablo de la dictadura militar. Eso es un chiste nada más. O sea que los soviéticos estuvieron detrás de esta Guerra Fría, eso no existe ningún tipo de duda. Lo que falta acá, lo que no se habló todavía, es por qué surgimos nosotros. Después fuimos dirigidos, si quieren, por el bloque soviético, por la KGB, por los cubanos. Pero el origen de esto, ¿dónde depende? ¿Cuántos gobiernos militares existieron y derrotaron los gobiernos democráticos? Perón, Frondizi, Ilía y Isabel Martínez de Perón. Entonces, yo me pregunto, para hacer la autocrítica, por otro lado, los militares, en todos esos procesos, ¿qué hicieron con la Argentina? Que también cuidaron la Argentina, que después tuvimos que aparecer nosotros a pelear contra las dictaduras militares. Esa es una pregunta que le hago a todos ustedes, ¿no? Y a vos también, Anita. Dejamos la pregunta para otro momento. Le queda 1 minuto casi. Bueno, con respecto a lo que decía Anguita recién, que quizás de esta mesa no sale la reconciliación. No va a salir. Acá no hay reconciliación. Acá hay que borrar la historia y comenzar de vuelta la historia. Nosotros no representamos a 40 y pico millones de habitantes de la Argentina. No somos nada. Somos la sombra de un pasado funesto. Tenemos que ver qué hacer para que no se vuelva al pasado, pero tenemos que construir a partir de estas cenizas, pues son cenizas. No representamos a nadie. Representamos 4 tipos que están pensando y que otra gente puede estar o no de acuerdo con nosotros. Hay que reconstruir un país. Peleándonos no lo vamos a reconstruir. Los 2 minutos de D'Angelo.
La verdad que sí, segundo round, porque no me acostumbro a los tiempos, pero voy a tratar de aprovecharlo y le pido a la cámara que me enfoque. Voy a tratar de mostrarle a Anguita lo que, en mi opinión, es el cambio de la memoria por la historia. Esta es una de las publicaciones de Estrella Roja, las publicaciones del ERP, que recomiendo vivamente a todos los jóvenes que se metan en el sitio ruinasdigitales.com, donde están digitalizadas todas estas revistas. Esta revista es de septiembre del 75, Gobierno Constitucional. En esta revista, acá hay un llamamiento a la juventud, a los estudiantes y a los campesinos, a tomar las armas contra el gobierno de Isabel Perón. Ellos tenían en todas las revistas, que eran semanales, si no me equivoco, quincenales, creo que tenían una frecuencia semanal o quincenal, tenían lo que llamaban ellos Crónica de la Guerra Revolucionaria. Esto se trata de un gobierno constitucional. Leo lo primero, dice expropiaciones, un comando atacó con armas de fuego al destacamento tal, todos sus delitos reseñados contra un gobierno constitucional. Ajusticiamiento, hablando de ajusticiamiento, acá describe un ajusticiamiento, que es una palabra complicada, creo que Eduardo Anguita va a tener que cambiarla después con otro ejemplo que voy a dar. Acá se refiere al ajusticiamiento de un jefe policial de la democracia, un jefe policial del gobierno constitucional de Isabel Perón, y describe sencillamente que se acercaban dos autos, le metieron unos tiros y ya está, ese es el ajusticiamiento. No le dieron derecho de defensa, no lo probaron ningún delito, nada, lo ajusticiaron. Pero lo peor de todo es que en la contratapa se rinde homenaje a 3 combatientes de la guerra popular. Si Eduardo Anguita dice que no hubo una guerra y que él reflexionando dice que esto era una trampa, en realidad era algo que estaban pensando, que sí, que no, era una guerra, ellos lo planteaban como una guerra. 3 combatientes, describo la acción, lo dice acá. Tiempo. Septiembre del 75, en una casa operativa en Florencio Varela, tenían secuestrado... Tiempo. Después lo continúa si quiere. Tiempo. Respetemos. ¿Cómo no? Respetemos los tiempos. Anguita, 2 minutos. Primero, para seguir con lo de D'Angelo, yo usé la palabra ajusticiamiento porque tengo memoria de la historia. Entonces, antes cuando una televidente dijo asesinatos, María Pía dijo asesinatos, yo dije, en ese entonces usábamos la palabra ajusticiamiento. Así que yo trato de ajustarme a los hechos, porque en la Argentina, y en esto coincido con Labraña, vivimos demasiado dolor y vivimos una tragedia muy grande. Efectivamente, estas páginas, como lo reflejamos en La Voluntad en los años 90, donde además de privatizaciones hubo mucha gente que quiso conocer la historia, Caparrós y yo nos encerramos 3 años para escribir una historia. Lamento que D'Angelo no traiga partes de los campos de concentración, de La Perla, de Campo de Mayo y de los cientos de centros clandestinos de detención donde se torturó y se asesinó gente y se la tiró de los aviones, porque todavía estamos buscando a esas personas. Dicho esto, que forma parte del conflicto que todavía nos pesa humanamente, políticamente, quiero decir que yo quiero salir de la tragedia. Quiero un país mejor. Quiero un país donde nos podamos decir estas cosas y sobre todo que tengamos memoria de algo muy importante. El 24 de marzo se volteó a un gobierno con miles de defectos, pero que tenía previsto llamar elecciones. Pero Anguita, lo querían voltear ustedes antes. Sí, no. Sí. En otros países, como Colombia, las Fuerzas Armadas no tomaron el poder junto a José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los hombres más ricos de la banca, vinculado a Estados Unidos, vinculado a la banca. Entonces, acá no es solamente una dictadura militar, acá fue una dictadura cívico-militar con un grupo de empresarios que en febrero del año 76, a través de la PG, dijo, derroquemos al gobierno. Tiempo. Y constituyeron... ¿Constituyeron? Y constituyeron un grupo minoritario que arrasó con el país. Ok. Pregunta para D'Angelo. ¿Usted reconoce que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, de tortura, de robos de bebés, etcétera? Ya lo había dicho Aldo en otra contestación pública.
me parece una discusión lingüística absurda, si hubo un plan, no hubo un plan, si fue sistemático o no se fue sistemático. Sé que tiene una connotación jurídica el asignarlo como sistemático. Lo que sí sé es que hubo un plan sistemático para terminar con los combatientes guerrilleros. Eso sí hubo un plan sistemático, en donde se emplearon procedimientos de combate y procedimientos reñidos absolutamente con los derechos humanos. Por ejemplo, tortura, desaparición de personas, robos de bebés, sí, campos de concentración. Sí, digamos, es ese discurso tiene una carga. Campos de concentración son centros de detención centros de detención de detenidos, ¿no es cierto? Ellos lo llamaban cárcel del pueblo. Ahora se lo llama centro de detención clandestino, ¿verdad? Eran lugares de reunión de detenidos. Creo que el golpe militar, el plan sistemático fue derrotar a un plan sistemático que era la obtención del poder. Porque Anguita tiene que reconocer que ellos creían en la lucha armada como el método legítimo para alcanzar el poder. Y en ese sentido combatieron a gobiernos democráticos. Ellos se enfrentaron al gobierno de Perón y lo querían derrocar al general Perón. O sea que la acusación de golpismo con respecto a los militares... En tren de reconocer cosas, te interrumpo, efectivamente eso fue una cosa que merece la visión no solamente de quienes formamos parte de las organizaciones, sino que tenemos que escuchar a todo el mundo. Digo una sola cosa. Sí, pero me robaste el tiempo. Perdón. Hay que volver a la historia, y es complicado. Este es el único afiche que yo conozco del golpe militar. Este es un afiche de bienvenida a los militares. Este es el único afiche que yo conozco que se hizo el mismo día del golpe militar. Esta es la tapa de ese diario que festejaba porque decía, Junta Militar para reorganizar a la nación. Había otros periodistas que decían, el pueblo de la nación argentina agradece a sus Fuerzas Armadas haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la disolución del país. El diario primero era de Héctor Timerman, el canciller de Cristina Kirchner. No, Jacobo primero es La Tarde, el diario primero que mostré es La Tarde de Héctor Timerman. Héctor Timerman es el director que sacó un afiche del golpe. Sí. La reflexión posterior es de la tapa de La Opinión de Jacobo Timerman. Entiendo que hubo un plan para derrotar a las organizaciones armadas y ganamos. Ese plan se ganó. Y como decía Perón le dijo en la carta esa que leí un pedazo, dijo, el objetivo de estos extremistas es el pueblo argentino. Ese es el objetivo de los extremistas. Perón ordenó a las Fuerzas Armadas exterminarlos para el bien de la República y las Fuerzas Armadas ganaron ese combate. Ahora, yo recuerdo cuando le entrevisté a Videla para este libro Disposición Final, D'Angelo, él habla incluso de que hubo un plan sistemático y era el curso de acción número 4 aprobado por Luder, presidente interino en el momento. Y habla de que torturaba al ejército. No enseñaban a torturar, pero sí que tenían una misión de franceses, desde fines de los 50 en el Estado Mayor, que les enseñaba a torturar. ¿Vos qué pensás a eso? Te repito, creo que sí. Creo que efectivamente deben haber existido torturas que condeno. Pero eso es una parte de la historia. Las organizaciones guerrilleras... Perdón, voy a terminar lo que no terminé antes. Estaba relatando esta diferencia entre la memoria, entre la construcción de la memoria y la historia. Y vuelvo sobre el tema. Esto dice, en una casa organizativa del ERP, en una casa operativa del ERP, Gobierno Constitucional, 3 compañeros, estos apellidos que están acá, Martínez, Mogensen y Montoto, tenían en una cárcel del pueblo, centro clandestino de detención o como quieras llamarlo, Anguita, secuestrado a un empresario, seguramente era un secuestro extorsivo porque iban a pedir plata por él. Lo rodean las fuerzas policiales y lo matan. Dice,
nuestros compañeros, luego de ajusticiar al ejecutivo de Isaura, sostuvieron un desigual combate. Solo la muerte pudo quebrar su resistencia. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí. ¿Esto es la descripción de un hecho? Bueno, ¿cuál es la construcción del relato? En los informes de la Secretaría de Derechos Humanos, estos tres militantes del ERP figuran como víctimas de la represión ilegal del Estado. Okay. Figuran como asesinados, sí. Se los coloca como arquetipo para la sociedad argentina. Estos son los jóvenes idealistas y además se autoriza a sus familiares a cobrar una indemnización. Le agradezco, D'Angelo. Pregunta en las redes sociales, en Twitter en estos momentos, pregunta Miguel de Estrada, en Twitter. Paranguita, una pregunta para Paranguita. ¿Usted tiene hijos? Sí. Sí. Teniendo hijos, ¿qué le contaría de lo que ocurrió en los 70? Bueno, todo. El hecho de describir la voluntad, donde está contado incluso el copamiento del Comando de Sanidad del Ejército, no tengo nada que ocultar. Creo que pensar que uno a sus hijos no le puede contar que torturó y que tiró de los aviones a personas es una carga muy pesada que tienen muchos militares. E invito a muchos militantes y a muchos militares a que realmente podamos hacernos cargo cada uno de lo que hizo. Pero además invito a muchísimos que en esos años buscaron el lucro, reprimiendo no solamente a militantes, sino a sindicatos, cooperativas, empresas pymes, es decir, lo que yo creo que fue la destrucción sistemática de una Argentina que empezó en el año 83 muy débil. Bien. Vamos a la parte final. Estamos ya en el final de este espectacular debate sobre la década del 70. Único. Inédito en la televisión argentina. 1 minuto para cada uno de los panelistas. Arranco por Rico, solamente a modo de conclusión del día de hoy, de este debate. 1 minuto, les pido por favor respetar el tiempo. Está bien. Arrancamos con Rico. Tengan en cuenta que yo hablamos por lo que dijeron ellos, que está todo escrito. Todos los crímenes que cometieron están escritos. Yo también le podría hablar a mi hijo si fuese impune, pero no soy impune, no tengo impunidad. Además no tengo nada que confesarle, pero otro tema. Vamos a hablar lo que dice Caparrós, que escribió este libro, La voluntad, con Anguita. Tiene 30 segundos. La subversión marxista, o más o menos marxista, de la que yo también formaba parte, quería sin duda asaltar el poder en la Argentina para cambiar radicalmente el orden social. No queríamos un país capitalista y democrático, queríamos una sociedad socialista, sin economía de mercado, sin desigualdades, sin explotadores ni explotados, y sin muchas precisiones acerca de la forma política que adoptaría, pero que sin duda no sería la democracia burguesa que condenábamos cada vez que podíamos. Vi que Firmenich dijo por TV que los montoneros peleábamos por la democracia. Mentira cochina. Así se llama el artículo. Mentira cochina. Entonces escribí que creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder y que falsear la historia era una forma de volver a desaparecer a los desaparecidos. D'Angelo, 1 minuto. La verdad es que me sorprende lo corto del tiempo. Voy a aprovecharlo para decir esto. Bueno, exacto. Esto es un ajusticiamiento hecho por los compañeros de Anguita. A mí me gustaría que los oficiales del ejército del futuro hagan una reflexión sobre las cosas en las que nos equivocamos, sobre las que se equivocó la conducción, la cúpula, la forma en que se ordenó combatir a la guerrilla. No la inventaron los militares, ya la venía haciendo el peronismo desde antes. Pero este ajusticiamiento no quiero dejar de hablar en este segundito que me queda. Estas dos chicas que están acá son María Cristina y María Fernanda Viola. ¿Sabés quiénes son, Eduardo? Sí, claro. Muy bien. Estas dos chicas, en diciembre del 74, vivían felices con su padre, un capitán del ejército. Compañero mío. Un capitán del ejército, María Fernanda, María Cristina, Mavi la mujer y Humberto Viola, el jefe del regimiento.
el padre capitán. El ERP decidió asesinar al capitán y no le importó nada que estuviera María Cristina y María Fernanda. Los compañeros de Anguita ajusticiaron a María Cristina Viola, de 3 años, dejaron con una bala en la cabeza a María Fernanda Viola, mataron al padre, y la madre, este es el velorio de su hija de 3 años y de su marido, de María Cristina Viola. Hoy, uno de los asesinos juzgados por el crimen de María Cristina Viola recuperó la libertad en 1987, cobró una indemnización por haber estado preso y hoy cobra una pensión que es el doble de una jubilación mínima por haber asesinado a una chica de 3 años. Esto es historia, el resto es memoria. Pues me perdí, murió la nena y el... María Cristina murió, la más chiquita de 3 años, María Fernanda recibió un tiro en la cabeza, tuvo que ser sometida a 7 u 8 operaciones y el padre fue rematado en el suelo. Bien. No estaba armado, un domingo a la tarde. ¿La Braña? Bueno, yo creo que el camino de la concordia no es tirarnos carpetas, a ver quién fue más malo, quién fue el más perverso. Yo creo que acá estamos perdiendo el objetivo. Acá hubo mucha sangre, mucha guerra, hay prisioneros políticos, hay gente desaparecida, hay víctimas de ambos lados que lloran, que todavía sus muertos. Y no comprendemos que todo esto es el epifenómeno de un largo proceso en la historia argentina. Si nosotros no nos dedicamos a ver qué pasó en la Argentina, por qué se produjo esto, esto se va a repetir. Y la Argentina fue, durante el siglo XX fundamentalmente, con toda la inmigración, con todas las concepciones ideológicas, anarquista, nihilista, socialista, fascista, un componente que todavía no cuajó. Nosotros no tenemos una grieta, como se dice ahora, sino que tenemos una falla, como una falla geológica, es decir, donde continuamente chocan las capas y hacen eclosión. Creo que tenemos que apuntar a buscar, ver eso y en el futuro, ¿qué es lo que hacemos por el país? No nos sirve de nada hablar de los muertos, hablar de los desaparecidos. No podemos, hay un montón de viejitos que están muriendo, que en una época fueron enemigos nuestros, que posiblemente me hubieran cortado en pedazos, me hubieran tirado un avión, pero se están muriendo a 80, 90 años y representan a una familia militar de 2,5 millones de personas. Es decir, el problema no es jurídico, el problema es político. Hay que resolverlo. Gracias. Anguita. Vivimos en una sociedad desigual. La sociedad de los años 70 era desigual, pero era infinitamente mejor de la que tenemos ahora. Había 5% de desocupación, 6-7% de pobreza. Ahora vivimos en una sociedad donde el 6 o 7 es de indigentes probablemente y tenemos más de 30% de pobres. No quiero que los jóvenes que hoy están viviendo desesperanza vivan un conflicto armado. No lo quiero decididamente. Estoy dispuesto a jugarme la vida por una causa noble, estoy dispuesto a luchar, pero no quiero que haya víctimas de ningún tipo. Y temo que en una sociedad donde las cosas se están poniendo duras, haya mucha gente en las instituciones de seguridad, en las Fuerzas Armadas y también en grupos de organizaciones sociales que crean que esto puede repetirse. No lo quiero. Quiero enérgicamente que todo lo que D'Angelo sobre todo pudo mostrar y que yo no refuté porque está publicado por los periódicos de la época, también lo podamos ver dentro de unos años publicado con los documentos que seguramente muchos miembros de las Fuerzas Armadas tienen escondidos y que hoy las madres y abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando a sus seres queridos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y vos qué comentario haces? Para mí fue un lujo participar de este debate con estas 4 personas. La verdad, yo sinceramente considero que esto es un lujo para la televisión argentina. Desde el año 83 a esta parte, este tipo de debates no ocurrió, más allá de cuestiones muy, pero muy aisladas, y durante los últimos 12 años de un relato único. La verdad que yo siento eso, que hay como un aire nuevo, fresco, y espero que haya una reconciliación en la sociedad. Creo que es el momento no de la confrontación, sino de la charla, del debate, pero civilizado, del diálogo.
Bueno, eso es lo que hemos intentado. Muchas gracias a ustedes cuatro, porque sin ustedes cuatro no hubiéramos pensado sobre el pasado para ver cómo construimos un futuro mejor. Fue un lujo. Gracias. Gracias, Efe. Gracias. Un abrazo muy grande para nuestro querido amigo Luis Novarecio, que la está pasando muy mal con su mamá en Rosario. Gracias a todos aquellos que nos hayan visto a través de infobae.com, a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Gracias.